Una vez más, Daniel había librado a la comunidad de calamidades enviadas por entidades malignas, pero en esta ocasión su esposa Camila fue pieza clave para vencer a las arpías. Al poseer un gran don, había aprendido a dominar la hechicería y el esoterismo entre otros dones, despertando su tercer ojo con el que tenía predicciones futuras. Los objetos encontrados en el mural de aquel anciano chamán habían hecho despertar el don que llevaba dentro en su sangre, otorgándole el poder de dominar ciertos elementos y hacer cosas increíbles que una persona normal jamás podría hacer ni con la imaginación. Pero todo eso había sembrado en ella la incertidumbre. Muchas preguntas rondaban en su cabeza. La más quemante era de dónde provenía el don que poseía o quién de su árbol genealógico había sido brujo para ella haber heredado ese poder. Por eso sentía la necesidad de investigar. Entonces habló con Daniel, diciéndole que debía abrir un portal tipo vórtice en el tiempo y espacio, una puerta en la que podría atravesar y transportarse por el espacio dimensional. Así viajaría al pasado para saber quiénes eran sus ancestros y el por qué había aprendido tan fácil y rápido a dominar la brujería. Su esposo estuvo de acuerdo, se apoyaban mutuamente. Además de descifrar esa incógnita, podría ayudarlos de mucho a futuro. Camila dio inicio a las artes de su magia. Con sus manos empezó a crear una especie de neblina muy blanca que de a poco se fue tornando de colores muy brillantes, fluorescentes, hasta formar un círculo en el que su interior se veía muy oscuro, puesto que se dividía en el espacio y el tiempo. Antes de entrar le dio un tierno beso a su esposo. No sabía hacia dónde la llevaría aquel portal o si iba a poder regresar y quería llevarse algo en sus labios de él. Luego le encargó cuidar mucho a su pequeño hijo y cruzó el portal del tiempo. Al entrar en él, sintió que caía en un abismo negro sin fondo. Cuando iba flotando, veía pasar etapas a su alrededor en diferentes tiempos. En ese hoyo no se podía medir el tiempo. Tampoco tenía idea si pasaba lento o rápido, porque al mirar su reloj de pulso, vio que las manecillas se movían como locas. Entonces, utilizando la magia, detuvo el tiempo por unos momentos y eligió el año de 1890. Algo le decía que esa era la etapa que buscaba. Al caer en esa época, miró frente a ella una humilde choza rodeada de árboles. Era la única que se veía a mucha distancia. Cuando quiso tocar la puerta de madera, se dio cuenta que su mano la atravesaba. El portal solamente había cruzado su cuerpo etéreo y no el físico. Podía ver todo, pero a ella nadie la podía ver. Era como un fantasma. Entró a la choza traspasando la puerta como si fuera de humo y miró dentro objetos extraños, símbolos, velas negras, muñecos hechos con cosas de personas, cabellos, pedazos de tela, fotos y alfileres clavados en los muñecos. También vio a unos ancianos haciendo trabajos de hechizos con brujería y uno de ellos llamó a la otra con el nombre de Camila. Con ello se dio cuenta que se trataban de sus ancestros, posiblemente habían sido sus tatarabuelos, porque hasta se llamaba igual que ella. Ahora sabía de dónde venía su don para dominar la hechicería. Sin embargo, ella la utilizaría para hacer el bien. Entonces, usando la misma frecuencia en tiempo y distancia, volvió a abrir el portal para regresar a la era que pertenecía. En el transcurso del vórtice negro, su cuerpo etéreo se unió al físico, guiándose por el hilo umbilical dorado que une al uno del otro, entrando a su dimensión por un espejo que tenían en su casa. Dani, que en ese momento estaba en la habitación, al aparecer por el espejo se sorprendió. Pensaba que era la bruja que se les había escapado la otra ocasión. Al querer lanzarle un golpe, lo detuvo diciéndole que era ella. Después de contarle lo que había investigado, le dijo que estaba agotada y que tenía mucha hambre. Daniel le contestó que era normal, ya que había durado 3 semanas dentro de aquel portal y que ya estaba preocupado por no saber nada de ella. Con un dejo de asombro dibujado en su rostro, sorprendida le dijo que para ella apenas si fueron unos minutos los que duró en aquel lugar. Si era cierto lo que él decía, entonces en las dimensiones los días eran minutos y los minutos nada, al ser absorbidos por la inmensidad dimensional. Dani no sabía nada de eso, pero no dudaba que su esposa Camila tenía la razón, debido a que había aprendido mucho de aquel libro negro, y no tanto de él, porque también lo traía en la sangre. Ya había comprobado en ese viaje dimensional que sus ancestros habían sido brujos y al parecer muy poderosos. No obstante, lo bueno de todo aquello era
que su esposa ahora sabía de dónde venía y cuál era su origen. Ya no tendría esa duda. Además, todo lo que había aprendido lo usaría para el bien. Entre los dos enfrentarían cualquier peligro que amenazara su entorno. Pasaron días, semanas, sin ninguna novedad que tuvieran que lamentar. El pueblo vivía tranquilamente gracias a ellos. Sin embargo, ambos sabían que la paz en ese pueblo no podría perdurar por siempre, y conscientes de eso estaban unidos para lo que viniera. Un día tocaron a su puerta y al abrirla Daniel vio que era un hombre. Aquella persona le dijo que se llamaba Rogelio y que era hermano de Camila. Al escucharlo, ella corrió y lo abrazó efusivamente. Tenía muchos años que no sabía nada de él y verlo le causó mucha alegría. Lo hizo pasar. Ya dentro les contó que venía de muy lejos, estaba solo y quería quedarse con ellos para trabajar. Al ver que no había otra opción y a pesar de que estaban en tiempos muy peligrosos, aceptaron que se quedara. A Dani no le vendría nada mal que otras manos le ayudaran a sembrar sus tierras y su compañía les caería bien a los dos. Con él en casa se sentirían menos solos y tendrían con quién platicar. Tiempo después llegaron las cosechas y entre Daniel y su cuñado empezaron a levantarla. Primero el frijol y cuando terminaron siguieron piscando el maíz. Un mal día que Daniel no pudo ir por un problema que había en el pueblo, Rogelio se fue solo a seguir piscando. Ya era de noche cuando Dani llegó a su casa, pensando que su cuñado estaría con Camila. Al no verlo le preguntó por él. Ella le contestó que pensaba andarían juntos, tomándose una cerveza en el pueblo. Le explicó de por qué no había podido ir a trabajar con su hermano. Entonces alarmados decidieron ir en su busca. Preguntaron por toda la población, pero nadie les dio razón. Regresaron a casa. Daniel sacó del morral la piel de lobo, rápido se la puso, transformándose en licántropo y se dirigió a la parcela para ver si lo encontraba por ahí borracho, pero no había nadie, solo la noche y un silencio sepulcral. En eso, con su desarrollada vista, miró tirado el sombrero de su cuñado y un puñado de milpas tiradas en el suelo. Parecía que alguien se hubiese peleado entre ellas. Agudizó su olfato y pudo percibir el olor de Rogelio que venía de las alturas. Parecía que alguien se lo hubiese llevado volando, pero también había percibido otro olor muy negativo de alguien poderoso. Tomó el sombrero con sus fauces y se fue velozmente a su casa, presintiendo que estaban en peligro. Cuando Camila lo vio llegar con el sombrero de su hermano, supo que ya estaba muerto y no pudo evitar las lágrimas. Llena de furia trató de salir en busca del asesino, pero Daniel la detuvo, diciéndole que había olfateado una presencia muy maligna. De pronto un fuerte golpe se escuchó en la puerta. Al abrirla, vieron que con la cabeza de su hermano habían dado aquel golpe, porque estaba a un lado tirada. Después escucharon una voz que venía de las alturas, diciendo que era un regalo en venganza de la bruja Petra por haber matado a sus dos hermanas y lo había enviado para matarlos. Al levantar la vista hacia el cielo, vieron un ser que sin tener alas estaba levitando. Lo hacía usando una capa negra. De su boca salían unos grandes colmillos y en sus manos o garras traía el cuerpo de Rogelio, que con una gran fuerza se los arrojó. El Lycan de un ágil salto logró tomarlo antes de que llegara al suelo y lo depositó suavemente en el piso. Después, con una fuerza descomunal utilizando sus patas, tomó impulso en un árbol y saltó, tratando de llegar hasta aquel ente desconocido para ellos, sin lograrlo. Camila, por su parte, casi al mismo tiempo, le lanzó un relampagueante ataque que, si bien no le hizo daño, lo obligó a descender directo hacia ella, propinándole un fuerte manotazo derribándolo al suelo, quedando a su merced. El poderoso vampiro ya estaba preparando sus colmillos para clavarlos en el cuello y chuparle la sangre. Pero antes de eso, el licántropo enfurecido cayó sobre él, liándose en una espectacular lucha a muerte. Ambos herían sus cuerpos brutalmente, pero sin duda el vampiro era más poderoso que Daniel y pronto dominó la batalla. Sacando sus filosas uñas al máximo, preparó el golpe final para cortar la cabeza del licántropo. Camila veía todo mal herida de un hombro. Miró que pegado a la espalda del vampiro estaba un trozo de madera puntiaguda y utilizando su magia desde la distancia, con la mano sana se la lanzó con fuerza, clavándola en su corazón, segundos antes de dar el zarpazo, cayendo muerto en el pecho del licántropo, quien furioso
Le cercenó la cabeza con su mandíbula de una sola mordida. Daniel levantó a su esposa herida y la sentó en un tronco. Después hizo un puñado de leña, rociándole gasolina. Luego aventó el cuerpo del vampiro y le prendió fuego. No se movió de ahí hasta ver que se consumía totalmente. No deseaba fuera a cobrar vida. En la mañana con tristeza enterraron a su cuñado, pero antes clavaron una estaca en su corazón. Había sido mordido por un vampiro. Eso evitaría hacerse un muerto viviente. Sabían que la bruja no desistiría en su empeño de vengarse, enviándole seres poderosos. Pero ahora tenían un punto a su favor, conocían su nombre y por medio de eso también podrían encontrarla.